Señores, buenas tardes. Vamos a comenzar hablando un poco de universidad y de política. Está nuevamente con nosotros el doctor Alberto Letieri. Viene a presentar su libro La batalla cultural y la mirada de la historia. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A ver, director, si lo puedes tomar después al libro. Este es su nuevo libro. Este es mi nuevo libro. Sí. Tiene una historia muy especial porque en realidad hicimos una primera edición para el mes de febrero, pero la editorial fue comprada por el Grupo Cúspide y el libro desapareció del mercado. El Grupo Cúspide forma parte del megagrupo Clarín, digamos. Y esto es... Y de alguna manera es un libro desaparecido en democracia. ¿Por qué? Pero este es un libro que reivindica fundamentalmente al peronismo y al kirchnerismo. Es una reivindicación de un modelo de patria grande, reivindica al peronismo, al kirchnerismo y a todas aquellas iniciativas que tuvieron que ver con pensar una sociedad más plural, más democrática y en clave latinoamericana. Ahora, cuando ustedes ven el tema de revisionismo histórico, los caudillos locales, ¿cómo los analizan? ¿Cuál es la visión de ustedes desde Buenos Aires hacia los caudillos locales? Nosotros tratamos de no tener una visión desde Buenos Aires. Tratamos de que en realidad los caudillos son la expresión natural de la tierra, de los distintos lugares y de las políticas que se implementaron muchas veces en favor de la revolución y muchas veces como una resistencia frente a la pretensión hegemónica de Buenos Aires, ¿no? Entonces, en algunos lugares encontramos, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, que tenemos caudillos que son unitarios, tal vez, y otros que representan un sentimiento federal. Pero lo que nos parece es que en realidad debemos reconocerlos y debemos animarnos a pensar la historia argentina desde cada uno de los espacios provinciales. Pero las universidades hoy en día como que le cuesta estudiar o hablar mucho o escribir sobre los caudillos provinciales. Bueno, yo creo que yo distinguiría entre nuestro Instituto de Revisionismo Histórico y las universidades. Para las universidades todavía en su gran mayoría sigue instalada la idea del cosmopolitismo, el planteo de Alberdi o de Sarmiento, en el sentido de que el caudillo es una traba para el proceso de modernización e integración más plena al capitalismo dependiente. El caudillo es visto como una resistencia, como un impedimento para la creación de un Estado nacional. Nosotros pensamos, en cambio, que el caudillo era, de alguna manera, el sindicato del gaucho, como lo decía Jaureche, ¿no? Es decir, fundamentalmente en el caso del estanciero, pero eso podríamos reproducirlo en el caso del caudillo. El caudillo es la expresión de la resistencia de las provincias y de los espacios regionales a tener que integrarse a un modelo que no solamente los volvía dependientes de Buenos Aires, sino que ponía en riesgo la propia continuidad de la economía y hasta de las provincias. Esto sin entrar en la polémica actual. En Tucumán hay una polémica porque dicen un grupo de legisladores que deberían ser reelectos los legisladores, es decir, los diputados provinciales. Otros dicen que no, porque la Constitución dice que no, porque el principio de autonomía de las provincias tiene el criterio de manejar sus propias constituciones y determinar el tiempo que dura un legislador. La historia, ¿qué dice sobre esto? Yo creo que acá tenemos... es difícil despegarlo de las condiciones de actualidad, pero podemos verlo en perspectiva. El propio Alberdi señalaba, para hablar del caso de América Latina, que había tres regímenes políticos que habían funcionado hasta mediados del siglo XIX, que eran el del Inca, el del Rey de España y el de Rosas. Los tres estaban articulados bajo una forma de liderazgo personal que implicaba un colectivo y que cuando se hablaba de estas personas se estaba expresando un programa. A diferencia de los partidos europeos, sociedades que tenían una trayectoria diferente, donde los programas debían redactarse y explicitarse, en América Latina las personas, las trayectorias individuales constituyen programas. Entonces, aquí hay una contradicción entre qué es lo que debe privar, si la soberanía popular o la Constitución. A ver,
La Constitución expresa la soberanía popular en un momento determinado, es una foto. Es el pensamiento, por ejemplo, que tenía la sociedad en este momento en el año 1994, en el contexto de las privatizaciones y demás. Por eso nuestra Constitución Nacional, por ejemplo, plantea la convertibilidad, induce a las privatizaciones, plantea una relación de nuestro país dependiente en el marco de lo que eran las relaciones carnales con los Estados Unidos. Y además, en realidad, por ejemplo, entre los antecedentes de nuestra Constitución Nacional no figura la Constitución de 1949. Es decir, básicamente toma una tradición constitucional que plantea un modelo de país agroexportador, con predominancia de Buenos Aires, de las ciudades, de un modelo de propietario privado, no tiene en cuenta las corporaciones y las corporativas. Sí. Entonces, yo creo que, en realidad, que un legislador se presente a una reelección no implica que deba ser electo. A mí me parece que tenemos que revisar ese principio, porque nosotros tenemos agrupaciones políticas. Sí, pero habría que reformar una constitución. Por supuesto. No vamos a pasar por encima de la constitución. Primero, la constitución dice no a la reelección. Dice no a la reelección. Y algunos legisladores dicen no, me están discriminando porque la nacional dice sí a la reelección. Sí. Y ese es el planteo histórico. Bueno, el planteo histórico que plantea esto, que es decir que normalmente las constituciones deben subordinarse a la pauta mayor. Pero la pauta mayor dice reelección, la de acá dice no. Bueno. El principio federal que le dice que lo tienen que aceptar o que tiene que adaptarse a la nacional. Ahí tenemos una tensión, claramente, porque en realidad las constituciones provinciales parece que estuvieran desmintiendo la Constitución Nacional. Usted fíjese, está la pregunta no está en el principio de la autonomía. De la autonomía, que las provincias eligen, y del federalismo mismo, que las provincias eligen su propia constitución. Y ese es un tema en debate, porque supongamos que una constitución tucumana o digamos o de cualquier provincia planteara la noción de propiedad feudal o que restableciera la aristocracia. No, estoy llevando esa situación. Doctor, pero es el extremo. No, lo llevo al extremo porque ahí es donde aparecen las contradicciones. ¿Cuál es el límite tolerable para las autonomías? Mire, la constitución que se reformó en la década del 90 en Tucumán decía que estaba el Tribunal Constitucional, que a nivel nacional no existía. Sin embargo, existió ese tribunal y nunca nadie pensó en intervenir en Tucumán y hacerlo cambiar. No, bueno. Se modificó después, pero funcionó. No se puso en vigencia, pero estaba escrito en la Constitución. Bueno, pero ahí tenemos una tensión. Tenemos la mitad de la biblioteca que nos orienta en un sentido y la mitad de la biblioteca que nos orienta en el otro. Yo le llevo un ejemplo extremo, porque, por ejemplo, si una provincia decidiera establecer un régimen feudal, ¿qué planteamos? ¿Que las autonomías no son respetadas o que debe privar un principio de centralización? La historia, ¿qué dice con las constituciones? Vamos desde el punto de vista político de las constituciones. De la constitución en cuanto a los legisladores. Lo que dice la historia, en realidad, desde una perspectiva más bien pragmática, y lo decía el propio Alberdi, ya que estamos aquí en Tucumán, es que lo peor que le puede pasar a una constitución es caer en desuso. Cuando la constitución se vuelve irrepresentativa de un clima de ideas a nivel de la sociedad, empieza a resultar indispensable la transformación. Nuestra Constitución Nacional plantea, como decíamos antes, convertibilidad, juicio por jurados, una serie de cuestiones, discúlpeme, sí. Y termino con esto. Ahora, el problema es que en la última década, las políticas públicas que respaldaron o que fueron respaldadas por más de la mitad de nuestra población, en buena medida fueron legislando de manera sistemáticamente inversa a lo que plantea la Constitución Nacional. ¿Qué es lo que está mal? ¿Las políticas públicas de la última década o una constitución que marca la fotografía de lo que era la Argentina en el 94? Entonces, ¿usted cree que es viable? Yo creo que lo viable es dar un debate sincero. Me parece que, como decía Alberdi, es necesario que las constituciones sean revisadas con el paso del tiempo, porque en definitiva no podemos subordinar el presente a lo que pensaba la sociedad hace 20, 30 o 50 años. Doctor, para terminar, usted de las universidades, hablamos en un momento dado de las universidades que me decía que Tucumán, Córdoba, Rosario, Buenos Aires, Mendoza, era un sistema arcaico de universidad. En cuanto al sistema de enseñanza, planteaba usted. Yo decía que hay un concepto arcaico en este sentido, ¿no? Que hay una concepción aristocratizante de la universidad que está bastante aislada de la comunidad, no tiene ingreso la sociedad en la universidad, y las políticas de extensión, cuando existen, se llevan fuera de la universidad, pero existe un hiato, existe un quiebre entre la sociedad y la universidad. ¿Usted cree que
¿Se puede ir resolviendo eso en la Argentina? Yo creo que sí, yo creo que se está empezando a resolver. En realidad los cambios culturales llevan mucho tiempo, por eso ahora empezamos a ver iniciativas mucho más agresivas respecto de tratar de ir integrando. Hay un proceso de renovación, de recambio generacional y demás. El problema es que a veces uno desearía que los cambios tuvieran una velocidad o un ritmo mayor. Bueno, doctor, ¿cuándo presenta usted su libro en Tucumán? Estamos decidiendo, va a ser alrededor del 20 de octubre y estamos definiendo la sede en la cual lo vamos a hacer. Gracias, doctor. Gracias por visitarnos. Gracias. Muy bueno. Hacemos una pausa y ya volvemos.